Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con Carlos Damián Sánchez Arruda. Hola Carlitos, ¿cómo andás? Hola, muy bien, aquí contento de compartir contigo más sobre el tomismo. ¿Y tú cómo Estamos andas? muy bien, muy bien. Estamos en una serie de lo que llamé, a partir de que hicimos con la combi epistemológica con Gonzalo, reacciones filosóficas. Reacciones filosóficas, cómo reaccionan, no sé si filósofos, pero profes de filosofía, que estudiamos filosofía, cómo reaccionamos a videos que se tratan sobre filosofía. En este caso tenemos a Josué, me dijiste que se llama. Josué, sí, Sí, de un canal que se llama Monitor Fantasma. Este chico, bueno, no importa, este chico hizo un video sobre Santo Tomás, en parte criticando las llamadas y conocidas cinco vías de Santo Tomás de Aquino. ¿O no, Carlito? totalmente, las esclarece, pero en un Sí, resumen de apenas 10 o 12 minutos. sí, sí. Quiero decir antes de empezar que no es el tema que más me interesa de Tomás, el tema de la vida, como que siempre se le da muchísima importancia. Si bien está bueno para argumentar contra los ateos, mi fe no se basa necesariamente en las cinco vidas. Yo creo porque tengo un vínculo con Dios todos los días, no porque alguien me demuestre racionalmente que Dios existe. Realmente no. No pasa por ahí la fe, porque la teología no quiere suscitar la fe. La teología trata de reflexionar sobre la misma fe. ¿Entendés? ¿O no, Carlito? Sí, como muy bien lo decía San Pablo VI en su credo del pueblo de Dios y Sí, el catecismo, en efecto. sí, 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 totalmente. Bueno, arrancamos. Dale, le vamos a Arrancamos. poner compartir. La otra vez en un video donde hablaba sobre la escolástica o la filosofía en la Edad Media y cómo este periodo podría ser considerado más que como una edad oscura, un rescate desesperado de la filosofía clásica, hablé sobre Tomás de Aquino, santo para los creyentes, y mencioné las 5 vías por las cuales este demostraría la existencia de Dios. Bueno, ¿qué te parece? Antes de seguir, esa crítica de que la Edad Media es una edad oscura, me interesa saber qué pensás vos de la famosa Edad Oscura, Carlito. ¿Vos qué decís? Mira, esto es algo que la escuela francesa de los siglos XVII, XVIII atacaron mucho con Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Sí, también sí, Pierre Boyle, que es el primero que hizo diccionario. sí, Entonces, simplemente se tiene este prejuicio de que fue una edad oscura que retrasó la ciencia. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, fue gracias a la Edad Media quien construyó las primeras universidades, es los cierto. primeros hospitales. Sí, sí, Fue sí. la Edad Media quien tradujo las obras, pues, de autores como Aristóteles, Platón, Hermes Trismegisto, Teofrastro, etc., etc. Y en lo que concierne a la botánica, fueron dos alemanes los que dieron su avance, esta Santa Hildegarda y San Legarda. Alberto. Y por la parte de la cosmología de la astronomía fue la escuela de Oxford, Roberto Grosseteste y Bacon, los principales. Sí, Y sí. unos siglos después van a heredar Francis Bacon, Thomas Hobbes y compañía. Sí, sí. Así que es bueno que Josué nos haga esta aclaración y sin nada más que decir, adelante. Sí, también la arquitectura, las catedrales que se armaban, era impresionante. Catedrales de la Edad Media, más que nada. Sí. Bueno, seguimos. No es acá. Tengo que decir que este tema ya lo había abordado brevemente en un video muy antiguo que tuve que borrar porque contenía música con copyright, que a propósito, esa es la respuesta para algunas personas que me han estado preguntando qué pasaron con mis videos de la primera etapa. Bueno, la verdad es que muchos de ellos los he tenido que borrar para evitar un strike. Yo antes era bastante inexperto y me fié de un sitio de internet que decía que tenía pistas libres de derecho de autor, pero no era cierto. Así que con esto tienes que tener mucho cuidado y nunca dejar de ser tenaz, como Tomás. Tomás de Aquino, que en sus últimos años de vida vio la necesidad de teorizar la teología en un compendio que recibió el nombre de Suma Teológica.
Ahora, fíjate en la importancia de decir teorizar la teología, porque hasta antes de la escolástica, la teología se manejaba a través del conocimiento de las revelaciones, es decir, una prédica que venía siendo repetida, interpretada y reinterpretada desde las primeras congregaciones de cristianos, o sea, la fe ciega que le llaman. Juan 20:29, dichosos los que creen sin haber visto. ¿Qué te parece? ¿Siempre fue así la teología, los padres de la iglesia, por ejemplo? Bueno, aquí me parece un total desconocimiento hacia la historia de la teología que ha estado en un continuo progreso. Entonces, es falso que en los últimos años de la vida de Santo Tomás, es decir, década de los 70 y de los 60 del siglo XIII, haya sistematizado la teología. Eso, para empezar, no fue así, va contra la evidencia literaria de autores como Mandonet, Cornelio Fabro, Cristian Ferraro, etc. Sí, Resulta que Santo Tomás nació en 1224 y en la década de los 50 es cuando hace su primer gran obra sobre la teología, que es el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. sí, Se cree sí. que la hizo en 1255, así que tendría 30, 40, 50, 30 años aproximadamente, mucho tiempo antes de que escribiera la Suma de Teología. Y Sí. nos encontramos a autores anteriores que ya habían hecho obras sistemáticas de teología. Así, por ejemplo, San Juan Damasceno escribió una obra que se llama Exposición de la Doctrina Cristiana en 4 libros, que es sobre Dios uno y trino, la creación, los ángeles, el hombre, escatología, soteriología y los sacramentos, que es el 4 libro, junto al juicio final, juicio particular. Y después nos encontramos a este monje tan controvertido, San Anselmo, quien hizo Mm. también una enciclopedia teológica en el Monologion y en el Sí, Proslogion, prologue. el cual prueba la existencia de Dios a partir de la sola idea y que va a rescatar la escuela franciscana y los modernos como Descartes, Leibniz, Spinoza, y Sí, sí. posteriormente va a criticar Immanuel Kant. Otro tercer autor que sistematizó la teología es el mismo Pedro Lombardo, entre el Mm, año 1100 y 1199, con el libro de las cuatro sentencias, que sí. básicamente es un compilatorio de los dichos de los antiguos teólogos sobre diversos temas, sobre Dios uno y trino, sobre sus atributos, la creación, la caída, el libre albedrío, el pecado, la encarnación, la vida de Jesucristo, los sacramentos, para terminar en la escatología, es decir, en el purgatorio, en el infierno, en el cielo. En este orden de ideas, ¿te gustaría añadir algo? Sí, contame un poquito para que la gente sepa cuándo y cómo empezó la escolástica, ya que está hablando de eso. Muy bien, la escolástica, algunos nos fichan que empezó con San Agustín. Así tenemos la opinión de Eleanor Stone, que es una académica de Cambridge. También este Cornelio Fabro cree que inició a partir de San Agustín. Luego tenemos a este gran historiador Etienne Gilson, que lo pone a partir de Boecio. Hablamos por el siglo VI, que sería entre el 500 y el 599. Y Boecio fue el traductor y el que hizo por primera vez la síntesis entre Aristóteles y Platón. Y él fue el que escribió una obra bellísima que los invito a leerla y degustarla, que es La Consolación de la Filosofía en Sí, cinco sí, sí. libros. Sí. ¿No fue Avicena el que tradujo Aristóteles al latín? Más bien al árabe, junto a sus compañeros Al-Kindi, Averroes Sí, sí, y sí, sí. ellos. Bueno, listo. Sí. Sigamos. The Sapiens. Sin embargo, con la escolástica la filosofía se puso al servicio de la teología, o como decía el cardenal Pedro Damián, filosofia anciala theologiae. La filosofía es la sierva de la teología. Suena un poco a una aberración quizás, pero como lo explico en el video de la escolástica, por aquel entonces el mundo se regía de un modo distinto. Es como si ahora, por ejemplo, alguien dijera, un cientificista nos dijera, la filosofía es sierva de la ciencia. Bueno, de hecho muchos lo creen, sobre todo los partidarios de la filosofía analítica.
En fin, Tomás de Aquino estaba convencido de la máxima de Pedro Damián y empleaba la filosofía en favor de la religión cristiana para tratar de comprender todos los misterios de fe. Tomás de Aquino planteaba cuestiones como por ejemplo Dios trino, la creación, los ángeles, el pecado, los hombres y el cosmos. Y luego las cuestiones las subdividió en cientos y miles de artículos. Y así más o menos el filósofo condensó todo en una obra de más de 3500 páginas, en la que sin embargo el tema más famoso, más curioso o más inquietante si es que te consideras ateo, es el que desarrollaría en menos de 2 páginas. Sus 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Sí, así como suena. Estos son Te iba 5 a, argumentos. te iba a decir que me apena muchísimo que Tomás solo se ven las 5 vías, porque como te decía, son unos 3 párrafos y la obra de Tomás es inmensa. Digo, qué triste cuando se limita Tomás a eso, ¿no? Totalmente. Siendo un filósofo omniabarcante, pues al nivel de autores como un Kant, un Hegel, un Platón, un Aristóteles, que hablaron de diversos temas. Por ejemplo, la filosofía moral le dedica alrededor de 1100 páginas, y no solo la cantidad, sino la calidad y el rigor en el hacerse objeciones y en resolverlas. Y no solo eso de criticar, sino también propuestas muy novedosas, que si se implantaran, este mundo sería mucho mejor. Sí, además me fascina, siempre me fascinó mucho de Tomás en la analogía, como que todo puede significar diferentes cosas y eso es algo que la filosofía siempre toma en cuenta y también las cuestiones, como que dicen, bueno, primero esto, después lo contrario, y vamos a ver qué sale, como que está excelente su método y me parece fascinante siempre la analogía que está constantemente en cada uno de sus textos. Bueno, sigamos. Total. Sí, sí, sí. Con los cuales a través de la lógica se podría demostrar la existencia de Dios. No necesariamente la existencia del Dios de la Biblia, pero sí una entidad creadora. Ahora bien, antes de comenzar con la exposición me gustaría aclarar las diferencias entre probar y demostrar. Cuando uno prueba lo hace a través de la experiencia. Por ejemplo, decimos, oye, ese señor cometió un crimen. Entonces uno responde, bueno, a ver, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde están las huellas digitales? ¿Dónde está la grabación de las cámaras de seguridad? Estos son elementos probatorios. En la ciencia moderna decimos también, por ejemplo, la Tierra es redonda, porque lo es. Y sin embargo luego vienen los terraplanistas y nos dicen, pruébalo. Bueno, le podemos decir, aquí están las imágenes del espacio. No, que estas son trucadas. Bueno, entonces le podremos responder, cógete un barco y anda, navega por aquí y vas a ver que luego de un rato regresas por aquí. Bueno, esto es probar un hecho, en resumen. Demostrar por su parte es un proceso lógico y lo puedo ejemplificar de esta manera. Afirmo, las personas pueden filosofar y te lo demuestro así. Sócrates puede filosofar. Sócrates a su vez es una persona, por tanto, las personas pueden filosofar. ¿Ves? No necesito hacer un experimento de ello, lo compruebo mediante la deducción lógica. Antiguamente la experimentación y el ejercicio lógico eran... Pará, ¿cómo una deducción lógica? Eso no es una deducción. ¿Qué te No, parece, Carlito? no, la verdad es no, atestigo de su ignorancia de la lógica. Entonces, siguiendo este hilo de ideas, me gustaría aclarar muy bien acerca de lo que es la demostración y la prueba, porque lo que hace Josué es explicarlo en el contexto del siglo XXI. Sin Sí, embargo, en el contexto del siglo XIII, en el que se desarrolló Santo Tomás, hay demostración que se divide en los dos tipos, o sea, demostración propter quid, que es una por medio de causas, y es la que da las razones de la verdad de la conclusión, y no simplemente el hecho de que la conclusión es verdadera, en razón de proceder del conocimiento de las causas necesarias inmediatas a las consecuencias de estas causas. sí, O sea, es un que era lo que explicará Kant en la introducción a su crítica de la razón pura, de un juicio analítico en el que el predicado se halla necesariamente en el sujeto de tal suerte que son indivisibles. Y luego hay una demostración quia, que es una demostración del hecho. A partir del dato sensible, llegamos a la causa. Entonces, vemos a lo lejos que hay humo, y a partir de nuestro intelecto, por lo que se conoce como la conversión fantasmata, es que llegamos a la causa motriz, que es el fuego. Entonces, después tenemos una demostración directa, que es una conclusión correcta, extraída de verdades o hechos, aceptadas por todas las partes interesadas en la proposición.
Muy No, no. bien, entonces Sí, Santo Tomás mismo define lo que es una prueba. Entonces, nos encontramos en el De Veritate, cuestión 14, artículo 2, solución novena. Leo. Prueba se dice de muchos modos. En primer lugar, unas veces significa el mismo acto de la razón que discurre desde los principios a las conclusiones. Esto es el silogismo. Pensemos en lo siguiente. Todo libro tiene un autor. Este es un libro, por lo tanto tiene un autor. Hay un movimiento, una kínesis en nuestro modo de raciocinar. Continúa Santo Tomás. Y dado que toda la fuerza de la prueba consiste en el término medio, recordemos que en un silogismo tenemos el término mayor, el término medio y la conclusión. Entonces, estos solo pueden estar distribuidos dos veces. Por eso, en segundo lugar, también el término medio se dice prueba. Y de ahí que a veces en tercer lugar también los proemios de los libros se llaman pruebas, porque en ellos hay una cierta degustación breve que es previa a toda la obra subsiguiente. Hoy diremos que es el epílogo o la introducción, muchas veces en el estudio preliminar. Así, por ejemplo, la crítica de la razón pura cuenta con un prólogo que es lo que te va a introducir para toda esta magna obra de Immanuel Kant. Continúa Santo Tomás, y ya que por la prueba algo se manifiesta y el principio de la manifestación es la luz, en cuarto lugar, a la misma luz por la cual algo se conoce, se puede llamar prueba. bien, No sé si bien. quieras añadir algo. Sí, primero, lo que hace Josué no es una deducción, sino una inducción. Recordemos, la inducción pasa del particular al universal. Él dice, Sócrates puede filosofar. Sócrates es hombre, Sócrates es uno solo, Sócrates puede filosofar, Sócrates es hombre, por tanto los hombres pueden filosofar. Sería al revés una deducción. Sería, los hombres pueden filosofar. Sócrates filosofa, por tanto, Sócrates es hombre. Algo así sería, ¿no? Una deducción, ¿o no, Carlitos? Exacto, sería, todos los hombres filosofan. Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates filosofa. Claro, claro, sí, sí, Entonces sí, así sería. Claro, claro. Y después, sería, es cierto que la lógica medieval y clásica, todos sabían que no prueba necesariamente la veracidad de sus premisas, solo puede probar la validez de sus conclusiones, ¿sí? Y al demostrar algo, bueno, como vos dijiste, hay diferentes formas de demostrar, pero al demostrar algo, demuestra la validez de la conclusión. Para demostrar la veracidad de las premisas, hay que usar, como vos decís, otro tipo de demostración. Ahora, la ciencia actual, si bien usa la lógica para algunas cosas, cuando quiere probar algo, lo prueba por experimentación, ¿sí? Cuando Galileo quería probar el tema de la gravedad, se subió a la torre de Pisa y tiró dos objetos para ver si cabían a la vez, ¿no? Un objeto más pesado que otro. Eso es una prueba experimental. Otra cosa muy distinta es cuando uno quiere, como él decía, cuando hay un crimen, uno quiere probar quién lo mató, ¿no? Entonces tenemos una prueba que tiene que ver más con el crimen, otra cosa tiene que ver más con la ciencia, y acá estamos hablando de una demostración lógica. Son tres cosas distintas que él como que le dice medio así nomás. Pero me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, total, seguimos. Sí. Considerados científicos, hasta que luego de Descartes la ciencia fue adquiriendo otra personalidad y se volvió netamente pragmática. Pero antes era diferente y podrían tener lugar experimentos como los de Arquímedes, por ejemplo. Dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Y no necesitabas visualizarlo, era un experimento imaginario. Resultaba lógico y por tanto era científico. Ahora bien, ¿por qué me he desviado tanto de las 5 vías de Tomás de Aquino? Porque lo que me interesa dejar claro aquí es que por el contexto, la explicación de Tomás de Aquino no solo era teológicamente correcta, sino que en su tiempo además era filosófica y científicamente correcta. En su tiempo. En fin, ¿cuáles son estos 5 famosos argumentos con los que probaríamos la existencia de Dios? El primero es el argumento del movimiento. Nos preguntamos, ¿nos movemos? Sí, el movimiento se demuestra andando, como decía Diógenes. No, el movimiento no necesariamente se demuestra andando, pero podemos advertir que hay cosas que se transforman, cosas que cambian su composición o que cambien de lugar. Por ejemplo, este palo selfie.
Por ejemplo, este libro de filosofía. Como lo ves, ahora está en este lugar y ahora está en este otro lado. ¿Por qué? Porque alguien lo movió, o sea, yo. Pero para que yo me mueva, algo debió haber originado mi movimiento. Digamos, desde el punto de vista científico, lo puedo explicar quizás. Yo soy un compuesto de materia que se mueve por reacciones químicas. Claro, quizás me podría preguntar otra persona, pero ¿qué es lo que produce que la materia reaccione químicamente? Ah, bueno, quizás podría continuar. Es que la materia está formada por átomos que ya están en movimiento. Y este interlocutor mío me podría seguir preguntando, ¿y por qué se mueven los átomos? ¿Qué es lo que hace que los átomos se muevan? Yo respondería a las partículas subatómicas. Entonces, si seguimos con esta cadena de preguntas, nos vamos dando cuenta de que la cosa se pone un poco rara, un poco fastidiosa, porque ¿hasta dónde vamos a llegar? Si seguimos buscando causas del movimiento infinitamente, Tomás de Aquino nos diría que esto no tiene para nada sentido, porque en una cadena infinita el movimiento simplemente no puede existir, ya que al no haber inicio, no habría nada que lo origine. Entonces, Tomás de Aquino concluiría, debe haber algo más, algo así como un motor inmóvil, una fuerza que mueva pero que no sea movida por nada. Esto lo podremos visualizar como el efecto dominó. Una pieza pequeña produce un movimiento sutil que puede llegar a tumbar hasta un edificio. Sin embargo, la primera pieza no tendría movimiento si es que una mano no la empujara primero. El segundo argumento es el de la causa eficiente. Bueno, ¿qué te parece, Carlitos? Excelente. Aquí hay que hacer una serie de comentarios y es que lo que toma nuestro compañero Josué es el movimiento en el sentido de traslación. Así yo Claro, me muevo de aquí a Canadá o mi corazón simplemente bombea. Sin embargo, tenemos que Santo Tomás toma el movimiento en un sentido más amplio, es decir, omniabarcante. Siguiendo la definición de Aristóteles en su libro 3 de la física, es el acto del ente que está en potencia en cuanto está en potencia por medio de un agente. Entonces, esto se va a entender por un ejemplo. Hay un niño y tiene este niño 8 años. Él está en potencia de tener un doctorado en economía por la universidad tal. Entonces, aquí tenemos en cuenta que está el moveri y el movetur que se dan en este niño. Entonces, lo que nos dice Santo Tomás es que todo movimiento supone un motor. Y como no se puede suponer una serie infinita de motores que se comuniquen el movimiento unos a otros, puesto que tan imposible es un número concreto de martillos sin extremos, hemos de llegar necesariamente a un primer ente que comunique el movimiento sin haberlo recibido. Hemos de llegar a un primer motor que no se ha movido. Ahora bien, este primer ente, esta primera causa del movimiento es Dios, a quien justamente podemos llamar el primer motor del universo. Así que son dos nombres que se refieren a la misma realidad, así como hay personas que tienen dos nombres. Entonces, tenemos lo siguiente. En la terminología de Santo Tomás hay una distinción entre esse ut actus y esse in acto. sí, sí, El ser como acto y el ser en acto. El ser como acto especifica la radicalidad del ese como acto. El ser sí, es un acto. Y nos sí, sí. dice Santo Tomás en las cuestiones disputadas sobre la potencia de Dios, llamo al ser la actualidad de actualidades y la perfección de las perfecciones que sirve de sostén para todo lo demás del porvenir. Entonces, ser en acto se referiría a la condición de una perfección, de estar en acto y no en potencia. Así nosotros estamos en acto vivos. Así una mujer embarazada está en acto y eso es más perfecto que tenerlo en potencia, al menos metafísicamente. Entonces, de manera más específica, esta dicotomía se puede utilizar en metafísica para distinguir el ser en dos órdenes. El esse actus, que es el ser como acto, en el orden trascendental, una verticalidad metafísica, porque el ser metafísicamente es el acto de la esencia, mientras que el esse in actu en el orden predicamental, porque el ser hay desplegado en los predicamentos gracias a la forma. Entonces, nos viene a decir, siguiendo un Sí. libro que se llama El amor fundamento de la participación, todo lo que es acto es perfecto en cierto sentido.
ya sea perfecto, relativamente o absolutamente. Así, aquí en México está en acto Andrés Manuel López Obrador, es el actual presidente, y eso es perfecto en sentido metafísico. Luego Sí, continúa Santo Tomás. Es así que hay un acto puro, o lo mismo que perfecto absoluto. Este acto puro es Dios. Luego Dios es perfecto absolutamente. Muy bien. Siguiendo la tradición neoplatónica y neoaristotélica, lo que nos dice es que todo es un compuesto de acto de ser y esencia. Aquí entendiendo a todo que ha comenzado. Por su parte, Dios es eterno, o podemos decir que es la misma eternidad. Siguiendo la definición de Boecio, es una vida simultánea, interminable, plenamente feliz, que se encuentra en su consolación de la. Entonces, acto y potencia, acto primero y potencia pasiva, acto segundo y potencia activa, y todos participan del ser de un modo. Todos los principios del ente son potencia receptiva y limitadora respecto al acto de ser. Así pensemos en este libro. Puede ser autografiado por una persona o puede ser vendido. Esto es lo que se conoce como la potencia receptiva. Cuando yo lo subrayo para anotar lo más importante, ahí ya está en acto. Y es aquí donde entra el término de ese ut actus. No sé, en este hilo de ideas, ¿quieres añadir algo? sí, sí. Hasta donde entiendo, sí, el movimiento llamado desplazamiento es lo que en griego se llama kinesis. Y quizás, no sé si será cuando tiene traducción o qué, pero también el movimiento kinesis forma parte de un grupo más amplio que son todos los tipos de cambios, como puede ser generación, corrupción, son cambios de los seres que son contingentes e imperfectos. Dios como tal no cambia porque ya es perfecto, como ya es acto, nunca necesita pasar de la potencia al acto. Y como decía, kinesis es un movimiento como desplazamiento. Tomás, cuando habla del movimiento, usa el ejemplo de que yo como persona puedo mover con un bastón un objeto. El bastón se mueve por mí y el objeto se mueve con el bastón. ¿Sí? Y el tema es este. Cuando Aristóteles en la física trata de fundamentar por qué tiene que haber un primer motor inmóvil, dice, bueno, A mueve a B, B mueve a C. ¿Qué pasa? Supongamos que A soy yo muevo el bastón, B, y el bastón mueve otra cosa. Si los movimientos, y me doy cuenta que el movimiento del bastón tiene un principio y un fin, lo decido yo. El movimiento de la pieza que mueve el bastón también tiene un principio y un fin. Yo tengo acá un mate, lo muevo así, a la izquierda, y ese movimiento tiene un principio y un fin. ¿Qué pasa? Tenemos experiencia de que todas las cosas que movemos tienen un principio y un fin. Si no fuera así, todo se movería simultáneamente, lo cual ahí, no sé si me queda tan claro, pero como que sería absurdo, y por tanto Tomás deduce que tiene que haber un primer motor inmóvil. Si todo tiene un principio y un fin, ¿cuándo empezó la cosa, lo que se mueve? Algo así es, ¿no? No sé qué te parece eso, Carlitos. Sí, básicamente aquí es lo que se conoce como las series de causas per se, es decir, aquellas en las cuales influyen en la conservación del ente en cuestión. Muy bien, esto se puede ilustrar con un ejemplo. La causa conservadora de nosotros es el sol. Si el día de mañana desapareciera el sol por alguna razón, nosotros dejaríamos de ser. La causa conservadora del feto que se encuentra en la mamá es la mamá, porque ella es la que imprime el ser y lo que se conoce fieri, que sería en el español estar en proceso. Entonces, Santo Tomás nos explica esto en su comentario al libro de las causas. Es la proposición primera. Cabe aclarar que este libro de las causas no se sabe quién es el autor. Sin embargo, el doctor Angélico lo explicó. Dice lo siguiente, vemos que las causas se ordenan de dos modos, esencialmente y accidentalmente. Pensemos esencialmente en una verticalidad. Así, mi computadora está sostenida en este mueble de madera, pero este mueble de madera está sostenida en el piso y este piso en el subsuelo y este subsuelo en las distintas capas geológicas del globo terráqueo.
Y el globo terráqueo, el planeta considerado en sí mismo en las cuatro fuerzas elementales. Y continúa Santo Tomás. Esencialmente, cuando la intención de la causa primera hace referencia al último efecto, pasando por todas las causas intermedias, como cuando el artesano mueve la mano y la mano al martillo que extiende el hierro golpeado al que se dirige la intención de la gente. Sí, sí, Así pues, sí. dime. Y también quiero recordar bien esto porque, pero Tomás dice que el primer motor inmóvil no es el único motor inmóvil. El alma, como se sabe con Aristóteles, es también un motor inmóvil. Y creo que esto se refería más que nada al tema del desplazamiento. Cuando dice que el alma es un motor inmóvil, es porque se desplaza por sí misma, como todo ser vivo. El alma es el principio de movimiento y todo ser vivo tiene su origen, se puede mover a sí mismo. Ahora pienso que se refiere, cuando dice motor inmóvil, los seres vivos, se refiere al desplazamiento. Otro tipo de causas, de paso de la potencia al acto, sí, ni siquiera los seres vivos son causa de sí mismos. Cuando ahora refiere a motor inmóvil, puede haber otros motores, pero no en el sentido de desplazamiento, sino que los seres vivos se pueden mover por sí mismos. Sí, aquí se podría distinguir entre relativamente y absolutamente, porque motor inmóvil en un sentido absoluto, que es por esencia, es Dios, y por participación se puede entender a los ángeles y al alma, que fue algo que no tomó en cuenta Suárez cuando lo objetó al doctor Angélico. Entonces, en este orden de ideas, sigue Santo Tomás. Así pues, esta proposición es verdadera en las causas ordenadas esencialmente, pues en ellas la causa primera mueve todas las causas intermedias al efecto. En las causas ordenadas accidentalmente sucede al revés, pues el efecto, que es producido esencialmente por la causa próxima, es producido accidentalmente por la causa primera, ya que existe fuera de la intención de esta última. Lo que sucede esencialmente es mejor que lo que sucede accidentalmente, y por esto dice claramente la causa universal, que es causa esencialmente. Bueno, genial. ¿Seguimos? Va. Entendemos por causa el origen de todos los seres, es decir, todos somos o existimos en este caso a causa de otro ser. Y este ser a su vez existe a causa de otro ser. Podemos regresar hasta el inicio de los tiempos nuestro árbol genealógico, pasando por nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, incluso regresar al momento en el que los orígenes de los seres humanos se funden entre los primates y entre los mamíferos, y estos entre los organismos pluricelulares. Y de ahí llegar hasta el primer momento en el que aparece la primera célula viva en la Tierra. ¿Quién le dio vida a esa célula? Si sabemos por lógica que nadie puede dar lo que no posee, ¿qué cosa podría originar que esta célula pasara de ser inerte a estar viva? La causa eficiente, o mejor dicho, un Dios creador. El tercer argumento es el de la contingencia de los seres. Ahí va, decime. Muy bien, la segunda vía toma la razón de las causas eficientes, entonces nos encontramos en este orden sensible que hay un orden, es decir, vemos que un padre engendra a un hijo, que un autor produce un libro. Entonces, aquí lo que nos dice es que todo lo que comienza requiere una causa. Entonces, lo que nos diría Santo Tomás en el punto de partida es a una serie de causas eficientes en sí mismas. Y luego sería el punto 2. Nada es causa eficiente de sí mismo. El paso 3 sería, no se puede proceder al infinito, por lo tanto hay una causa eficiente primera. Primero, claro. Entonces, nos encontramos con que Santo Tomás escribe en la Suma de Teología. En las causas eficientes es imposible proceder hasta el infinito, pues se multiplicarían indefinidamente las causas requeridas para la producción de algún efecto. Ejemplo, que la piedra sea movida por el bastón, este por la mano y así indefinidamente. Sin embargo, no es imposible que accidentalmente unas causas dependan de otras indefinidamente. De modo que todas las causas que se multiplican indefinidamente equivalen a una sola cosa. Ejemplo, el carpintero utiliza accidentalmente muchos martillos porque se van rompiendo uno tras otro. En este caso resulta claro que es solo accidental usar un martillo después de otro. Entonces, de esto se deriva que hay alguna causa eficiente primera que a su vez no es causada,
primera causa eficiente en sentido absoluto y no estamos hablando de un orden secuencial cronológico, sino cualitativo. Entonces, no es una cosa empíricamente constatable, así como podemos ver unos animalitos o distintas herramientas, sino que se encuentra por un conocimiento sensor a posteriori. Entonces, el término alcanzado de la segunda vía se sitúa, por tanto, en el nivel del pensamiento metafísico, lo que se conoce como lo resolutivo, ir de los primeros efectos a las causas más próximas y remontarnos a las causas más remotas. Entonces, en esta vía no se trata de una ascensión descriptiva, descubriendo y enumerando a medida que está haciendo esta causa y aquella otra. Y así no se trata de un mero ejercicio empírico. Para Santo Tomás, como es en la formulación de la Suma contra los Gentiles, el primer libro, el capítulo 13, esta es la vía empírica, porque parte de aquello que su negación te conduce a un absurdo, que es el movimiento. Entonces, la segunda vía excluye la efectiva posibilidad de una serie infinita de causas vertical, mientras que la primera excluye la posibilidad de una serie infinita de motores movidos que quiere explicarse a sí misma en la fundación misma del dinamismo, o también en proceso o el devenir. Por tanto, la afirmación de una posible secuencia infinita de causas no subordinadas no contrasta de ningún modo en cuanto se ha dicho la primera vía. Entonces, lo que podemos pensar es lo siguiente. ¿Podría compartir la pantalla? Vale. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. Dios es causa de la causalidad de A, de B y de C, mientras causan. Y aquí tenemos una causa que es inferior metafísicamente. Entonces, esto se entiende con la teoría o teología de los sacramentos, que operan ex opere operato, es decir, son causas instrumentales que nos confieren la gracia, pero en sentido estricto, la causa primera es Dios. Así cuando vamos a el sacramento de la penitencia, el sacerdote obra in persona in Christi, en representación de Cristo. Y es aquí donde se efectúa la remoción del pecado y la gracia, que ahí entra las partes del sacramento de la penitencia. Así también en el matrimonio, Dios opera por medio de la forma que sería el sacerdote cuando repite las palabras adecuadas para que se efectúe el sacramento. Entonces, aquí lo que nos dice la segunda vía es que todo efecto depende de su causa en cuanto esta es causa de él. Aquí tengo la crítica de la razón pura. ¿Y de quién dependió para que se encuentre en la realidad? De Immanuel Kant. Entonces, continúa. Pero hay algunos agentes que son solo causa de sus efectos, solo en cuanto a ser hechos. Muy bien. Kant sigue vivo y la respuesta es no. Sin embargo, aún siguen existiendo los libros de Immanuel Kant. Esto es lo que nos dice. Continúa, sin serlo directamente en cuanto al ser de los mismos. Esto resulta evidente tanto en el orden de lo artificial como en el de lo natural. Ejemplo, el constructor es causa de la casa en cuanto a la construcción de esta. Así en la bellísima catedral de Luján ya no se encuentran sus arquitectos, albañiles y compañía. Sin embargo, sigue existiendo la obra. Continuemos. Pero no lo es directamente en cuanto al ser de la misma, porque como resulta evidente, el ser de la casa procede de su forma, que es la composición y orden de los materiales, y se debe a la eficacia natural de los mismos. Así como el cocinero cuece la comida sin hacer más que aplicar una determinada virtud natural activa, el fuego. Así también el constructor hace la casa utilizando cemento, piedras y madera, materiales que naturalmente reciben y retienen bien la composición y el orden. Por lo tanto, el ser de la casa depende de la condición natural de estos materiales. Pensémoslo con una bicicleta. Tiene sus rines, tiene sus pedales, tiene sus llantas, tiene su cadena. Y para que siga siendo una bicicleta, requiere esta condición natural. Si le quitamos las dos llantas, el cuadro, si le quitamos el rin, automáticamente dejaría de ser una bicicleta
y serían partes de bicicleta aleatorias. Continuemos. Mientras que su construcción depende de la acción del constructor, lo mismo sucede en el orden natural, porque cualquier agente que no sea directamente causa de la forma sustancial, en sí misma no será tampoco causa directamente del ser que se debe a tal forma, sino que será causa del efecto únicamente en cuanto al hacerse del mismo. Entonces, continuemos. Toda criatura se relaciona con Dios como el aire con respecto al sol que lo ilumina. Como el sol es lúcido por su naturaleza, sin embargo el aire se hace luminoso, participando la luz del sol, sin participar la misma naturaleza del sol. Del mismo modo, solo Dios es por su naturaleza, lo que algunos van a llamar la aceidad, como Plantinga, Craig, Morland, Geisler, Frank Turek, etc., etc., porque su esencia se identifica con su existencia. Entonces, dicho esto, podemos avanzar en el video para tocar la tercera vía, por favor. Lo que Carlito dice acá tiene que ver con la diferencia entre causa formal, causa material, causa eficiente y causa final. Obviamente que la causa material tiene que ver con los materiales con los que está hecho la casa o la bicicleta. La formal tiene que ver con la definición de la cosa. Y lo que le da forma a la materia es la causa eficiente. Y la causa eficiente en este caso es, para Aristóteles, principio del movimiento, y esa causa eficiente es una persona lo que dirige a su causa final, que puede ser el objetivo con el que fue hecho eso. Pero vamos a otra cosa. Esto es importante. Supongamos que Darwin haya refutado a Tomás cuando hablaba del principio de la evolución de las especies. El tema es que, claro, lo más perfecto para Darwin proviene de lo más imperfecto. Entonces, del hombre poner que gallina del mono, y así vamos hasta los primeros seres vivos que estaban en el agua. Pero hacemos más allá. No pensemos solamente en la evolución de los seres vivos. Eh, digamos que, no sé, con la formación de la Tierra hace 4.500 millones de años, el universo, todo lo que, cómo se van formando los planetas, y llegamos a lo que la ciencia llama como Big Bang. Pero si llegamos a un proceso de involución infinito, como llegamos a un momento en el que no hay nada. Si no hay nada, ¿cómo puede una cosa partir de la nada sin nada? Entonces, cuando vos decís, pero quizás la evolución fue yendo de lo imperfecto a lo perfecto, pero al principio nada puede salir de nada. Por tanto, se deduce por fuerza que tiene que haber un ser más perfecto e inteligente, como vamos a decir en otra vía, que empiece esa constante sucesión esa evolución o esa sucesión de causas, ¿no, Carlitos? Es completamente cierto. Y es que Dios es trascendente, lo que significa que no es un ente dentro del universo, sino el soberano Señor de todo lo que hay. Entonces, aquí esto tiene más consonancia con la quinta vía que en un momento la vamos a revisar. Bueno, seguimos. Encontramos que las cosas pueden ser o no pueden ser, existen o no existen, como su amor. Pero, por tanto, decimos que las cosas son contingentes. En ese sentido, uno no solo debe seguir preguntándose por qué existo, sino por qué no soy inexistencia. De esa manera llegarás a la conclusión de que si existes es porque eres necesario, ya que no todas las cosas que podrían existir existen. ¿Me dejo entender? Esta es la principal vía para Tomás de Aquino, porque aquí es donde enlaza el concepto de existencia con el del llamado a lo divino. Y es que, en conclusión, tu contingencia es causada por un ser necesario, o sea, Dios. En palabras más simples, ¿qué es lo que te hace existir y no ser simplemente inexistencia? Un primer ser que es capaz de determinar qué cosa existe y qué cosa no. El cuarto argumento es el de los grados de perfección, y en mi opinión A ver, ¿qué te parece? La contingencia, el ser contingente y el ser necesario. Muy bien, aquí hay que aniquilar los desaciertos tocantes en la tercera vía, porque se sostiene que Santo Tomás adoptó un contingentismo universal. Veamos, ¿no es el argumento de la contingencia de Leibniz, Wolff y esa escuela racionalista? La tercera vía no se encasilla con la afirmación de que al menos hay un ente necesario. Santo Tomás jamás sostuvo eso, entonces lo que sostiene es que hay entes contingentes y luego entes necesarios por otro, es decir, aquellos que no tienen un principio de corrupción para su aniquilación.
verbigracias, los ángeles y las almas. Y luego tenemos el superente necesario por sí, es decir, Dios. Entonces a esta vía se le llama lo posible y necesario en un sentido técnico. Entonces Santo Tomás, acudiendo a la edición leonina o también de Marietti, que son códices, ha utilizado el término posibilia, que de suyo es el contenido mismo de contingente. Entonces, reporta a un especialista que es Cristian Ferraro. La terminología propia de la tercera vía es más compleja. Se usan las nociones de possibilia esse vel non esse, generatio corruptio, ens, necessarium ab alio, al alio quiere decir por otro, como los ángeles y las almas, y luego necessarium per se, es decir, necesario por sí mismo, que no requiere de un fundamento ulterior. Entonces, el punto de partida de la tercera vez es la confirmación de algunas cosas que son. Otra vez, de algunas cosas que son. No estamos en una inducción completa y estas cosas pueden no ser. Así este libro lo podemos aniquilar o reducirlo a las cenizas. Nuestro cuerpo también. Entonces, que pueden no ser, lo verificamos por el hecho innegable que existen, perecen, surgen y se destruyen. Así las plantas, los animales, todos los vivientes, las sustancias orgánicas e inorgánicas. Sí, Entonces, se trata de una entidad que tiene en sí misma el principio de su corrupción, ya que están compuestas de materia y forma y por lo tanto están sujetas a alteraciones, que era lo que hablamos en la primera vía, del esse inactus y el esse ut actus, que el ser en acto, esse ut actus, se refiere en el orden trascendental, porque el ser metafísicamente es acto de la esencia, mientras que el esse inactus en el orden predicamental, porque el ser ahí desplegado en los predicamentos gracias a la forma. Entonces, lo que nos diría Santo Tomás es que todo ente contingente está compuesto de materia y forma, acto de ser y esencia, sustancia y accidentes, y todos participan del ser en un modo. Todos los principios del ente son su potencia receptiva y limitadora respecto al acto de ser. Entonces, vamos a profundizar en la formulación. Es la suma contra los gentiles, el primer libro, el capítulo 15. Vemos en el mundo ciertas cosas que pueden ser y no ser. Verbigracia, entes generables y corruptibles. Ahora bien, todo lo que puede ser tiene una causa, porque de suyo está dispuesto igualmente a una y otra cosa, es decir, ser o no ser. Es necesario que si existe, sea por la acción de una causa. Sin embargo, en las causas no se puede proceder al infinito. Por tanto, de admitirse algo que exista indefectiblemente, sin embargo, todo ente indefectible obtiene su causa de su necesidad fuera, lo que hablamos de entes necesarios por otro, o es necesario por sí mismo. Y no se debe proceder indefinidamente en la serie de entes indefectibles que tienen la causa de su indefectibilidad fuera de sí mismos. Hemos de admitir, pues, un ente primero indefectible, que es indefectible por sí mismo, o sea, rigurosamente necesario, y tal es Dios. Muy bien. Entonces, esta es la suma contra los gentiles, el sí. primer libro, el capítulo 15. Y ya en la obra de Vejez tenemos en la tercera vía de la suma de teología. La tercera vía está tomada de lo posible lo necesario, y es esta. En efecto, encontramos que algunas cosas que pueden ser y no ser, puesto que encontramos ciertas cosas que se generan y se corrompen, y por consiguiente pueden ser y no ser. Ahora bien, es imposible que todas las cosas que son sean de este tipo, porque lo que puede no ser, alguna vez no fue. Claro, Así ahí pensemos está. en un libro como Los diálogos sobre la religión natural de Hume. Antes de que los escribiera, simplemente no existían. Eso es lo que nos viene diciendo. Continuemos. Incluso ahora no habría nada, porque lo que no es no empieza a ser, sino por algo que es. O sea, básicamente, ex nihilo nihil fi. Nada sale de la nada. Lo Claro. que comienza requiere una causa. Nosotros requerimos de nuestros padres. Sin embargo, nuestros padres requirieron de los abuelos. Y es lo que nos está explicando el doctor Angélico. Sí, y fíjate esto.
La teoría del ser necesario ser contingente es una teoría que sale, si no me acuerdo mal, de Avicena, Encina, un nombre árabe. Bueno, no importa. La cuestión es esta. Como vos decís muy bien, se distingue entre ser contingente, ser necesario por otro y ser necesario por ti. ¿Cuál es la diferencia entre estos? El ser contingente es generado y se corrompe. Empieza y termina. Y el ser necesario por otro empieza a existir, pero no deja de existir nunca, como es el caso de los ángeles. Los ángeles no son eternos, empiezan a existir y no van a dejar de existir. Y las almas de seres vivos empieza a existir, no va a dejar de existir a cambio del cuerpo que sí muere el cuerpo material. Entonces, como es, tenemos que los seres que empiezan a existir no pueden empezar a existir de la nada, tiene que haber algo necesariamente antes que ellos. Por eso se deduce que tiene que haber sí o sí un ser necesario. Porque si no hubiera ser necesario, podríamos llevar a decir que todos los seres contingentes que empiezan a existir salen de la nada. Y eso es imposible por lógica, por todo lo que quieras decir. ¿O no, Carlitos? Es correcto, es correcto. Y es que Santo Tomás rechaza lo que sostenía la escuela franciscana de que los ángeles y las almas están compuestas de materia y forma. Sin embargo, la materia es principio potencial sensible. Entonces, mediante un modus tollens, desacreditamos esa tesis, ya que los ángeles son las sustancias separadas, o lo mismo que inmateriales. Lo mismo sucede con las almas, que lo desarrollan sus cuestiones disputadas sobre el alma en el primer artículo. Sí, seguimos. Es el más debatible de todos. Dice así: en la naturaleza hay seres más perfectos que otros. Los seres más perfectos no pueden tener su origen en seres más imperfectos, sino que más bien deberían provenir de algo más perfecto aún. Por lo tanto, debe existir un ser aún más perfecto que nosotros. Bueno, esto es un argumento que la teoría de la evolución ya desmintió hace varios años. Aparte de que este argumento suena un poco grotesco, ya que admite que los seres menos perfectos estarían generados por los seres humanos. Ya pues, yo sé que no todos los bebés son hermosos, pero de ahí a decir que una pareja de padres podrían tener como hijo a una cucaracha, de ninguna forma, Tomás. Y el quinto argumento, que también ha sido desmontado por la ciencia, especialmente por Stephen Hawking en Breve Historia del Tiempo, es quizás el más empleado y manoseado por los creyentes hoy en día. Se trata de el orden del universo y el ser inteligente. Pará. Bueno, ahí quiero decir algo, permiso, ¿no, Carlito? Escuchá, me parece que hay un error. El hombre no es creador, no puede crear una cucaracha. Sí puede tener un hijo, puede crear cosas artificiales, pero claramente que el hombre no puede crear animales. Eh, pero como decía antes, si vamos en evolución de seres perfectos a más imperfectos, nos encontramos con la nada. Entonces, tiene que haber un ser perfecto que sea capaz de generar todos los otros seres. Pero no es que el hombre puede tener, como dijo una cucaracha, no, ahí entiende mal. Estamos diciendo que si vamos a la constante evolución, nos encontramos con la nada y por ende deducimos que hay un ser que tiene que poder generar todos los otros seres. Y ese no es el hombre, a diferencia de lo que dice Josué. Correctísimo. Y es que aquí está haciendo una caricaturización y resulta que esta vía es la más platónica. Entonces es aquí lo que se conoce como una resolución secundum rem, que damos de los efectos más próximos, las causas más próximas y nos remontamos a la causa más remota. O sea, esta vía parte de lo múltiple a lo absolutamente simple, de lo contingente a lo absolutamente necesario. Entonces, esta tiene una fuerte influencia del pseudo Dionisio. Veamos una formulación de Santo Tomás. Toda naturaleza que se encuentra en muchos, según un antes y un después, conviene que descienda de uno primero, en el que reside perfectamente, pues la unidad de lo principiado remite a la unidad del principio. Lo mismo que todo calor es originado por algo calidísimo, que es el fuego. Sin embargo, es así que la entidad se encuentra en muchos, según un antes y un después. Luego conviene que haya un primer ente perfectísimo, por el que todos los entes tienen el ser, y este es Dios. En consecuencia, hay un solo Dios. Entonces, aquí lo que nos dice es que todos participan del ser en un modo, y todos los principios del ente, como ya lo hemos dicho, son una potencia receptiva y limitadora respecto al acto de ser.
Entonces, Santo Tomás hace otra formulación. En consecuencia, encontrándose el ser como común a todas las cosas, es decir, todas las cosas son, y es aquí donde entra la terminología esi comune, porque en una comunidad lo que tienen de igual es que se encuentran en la realidad sensible, continúa, las cuales se distinguen entre sí por lo que son, es decir, la esencia. Esta cosa se distingue de este libro por su esencia, algunos llamarán la adquirida, las cuales se distinguen entre sí por lo que son. El ser necesariamente no se les puede atribuir por sí mismas, sino por alguna otra causa. Esta parece ser la demostración de Platón, quien quiso que antes de toda multitud hubiese alguna unidad, no solo en los números, sino también en la naturaleza de las cosas. Y luego tenemos una formulación en el prólogo al Evangelio de San Juan. Como todas las cosas que son, participan del ser y son entes por participación, es necesario que haya algo en el vértice de todas las cosas que sea por esencia su mismo ser. Esto es, que su esencia sea su ser, y este es Dios, que es la suficientísima y dignísima y perfectísima causa de todo el ser, del que todas las cosas que son participan el ser. Entonces, aquí, esta vía nos presenta un momento ascendente, resolutivo, que va de los entes por participación al ente por esencia. Entonces, señala Alain Contat, un especialista contemporáneo. El texto de la cuarta vía se nos presenta bajo la forma de dos silogismos. En el primero, Santo Tomás comienza, como se acostumbra a hacer en un texto filosófico, a partir de la menor del razonamiento que es esta. Se encuentran en las cosas algo que es más o menos bueno, verdadero y noble. Conviene recordar esta graduación más o menos, graduación aplicada a perfecciones trascendentales. Es lo que algunos llamarán como los trascendentales o las pasiones del ente. El bien, lo verdadero y aquello que se podría hacer en un trascendental considerado en común, lo noble. La segunda premisa que funciona como mayor del razonamiento es la siguiente. Ahora bien, el más y el menos se dicen de realidades diversas según que se alcanzan en modo diverso a algo que es máximamente. Entonces, lo que nos viene a decir Santo Tomás, así en son, en sentido estricto, es que todo lo que participa en algo está relacionado con lo que participa como potencia para actuar. Entonces, sabemos que Aristóteles señaló cuatro causas del ente: la final, que es la más noble, la eficiente, la formal y la material. Repitamos el orden: la final, que está en el vértice, luego la eficiente, la formal y la material. Conoció también la causa ejemplar, sin embargo la reduce a la causa formal, distinguiéndola entre la intrínseca y la extrínseca. Muy bien. La causa ejemplar en Aristóteles es un modelo que se debe imitar. Sin embargo, como no conoció la creación, porque es un filósofo antes de Cristo, no pudo ver la importancia que pudiera tener las ideas divinas como causa ejemplar de las cosas. Sin embargo, Platón da más cabida a la causa ejemplar, las ideas subsistentes divinas, que son el modo o modelo bajo el cual el demiurgo imita la formación de las cosas. Las cosas son una participación, una sombra, donde una irradiación oscura del modelo que imitan de las ideas. Y un pasaje es en el Timeo, que trata sobre la creación precisamente, en donde se especifica este caos originario que surge de nuevo cuando el Dios desaparece de la tierra. Y el otro pasaje es del mito del diálogo al político, en calidad de lo que sucede en el momento en que la divinidad se retira del mundo. Entonces el demiurgo no es solo artesano, sino también padre. Y es aquí donde entra una doctrina de Santo Tomás que se llama el ejemplarismo. Un autor, Gregory Dolan, hizo en el siglo pasado un libro maravilloso tratando sobre este tipo de causas. Entonces, lo que nos viene a decir Santo Tomás es lo siguiente: a través de las ideas se entienden las formas de otras cosas que existen aparte de las mismas. En las cosas que son hechas por un intelecto, la forma que se producen las cosas hechas proviene de una forma similar que está en el intelecto. Y escribe un especialista. Tomás describe la participación como algo que se da cuanto se recibe.
de alguna manera particular, lo que otro tiene de manera universal. El participante, pues, no posee la perfección participada según su plenitud, sino que la posee de forma limitada. Pensemos en nosotros, poseemos inteligencia, sin embargo la poseemos de manera plenísima, de tal suerte que es insuperable. No, siempre hay una gradación, podemos aumentar o incluso disminuir, es lo que nos dice. Continúa este Gregory Dolan. Por tanto, la doctrina de la participación da cuenta del hecho de que una misma perfección puede ser poseída por muchos sujetos diferentes. Es una perfección como lo nota Hegel en su Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, en el espíritu al hablar del derecho. La vida, entonces, esta perfección de la vida se da en los distintos entes orgánicos. Es lo que nos vendría a decir Santo Tomás. En resumen, ofrece una respuesta al antiguo problema parmenidio del uno y los muchos. Muy bien, dicho todo esto, hay que entrar de lleno a lo que se conoce como las causas unívocas. Entonces, unívocas remite a una unidad, a una secuencia horizontal, y son aquellas en las que un ente produce algo que pertenece a su misma especie y a su mismo género. Veámoslo con ejemplos. Un caballo engendra a un caballo. Un rinoceronte engendra a un rinoceronte. Pertenecen en la misma especie y en el mismo género. Entonces, decir que un hombre puede producir una cucaracha simplemente no tiene sentido y es una caricaturización de tal suerte que está atacando a un hombre de paja y no a la vía tomista considerada en sí misma. Siguiendo este hilo de ideas, ¿te gustaría añadir algo más? No, no, está bien, eso está bien. Sigamos entonces. Va. Traducido en otros tiempos como el diseño inteligente o todo el universo no puede haber aparecido al azar. Bueno, Tomás de Aquino lo sustenta de esta manera. Todas las cosas que existen están dirigidas a un fin, lo sepan o no. Eso lo podemos comprobar en que cada existencia obra de acuerdo a dar lo mejor de sí. Para Tomás de Aquino esa dirección de lograr no es propia del azar, sino que son dirigidas como la flecha de un arquero. Y así, en definitiva, podríamos concluir que hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin, y a ese alguien le llamamos Dios. Bien, en mi opinión, de los 5 argumentos creo que solo podría respetar 2 de ellos. Me refiero a los dos. Pará. A ver, pensemos esto. Si vos encontrás, me encanta, vos encontrás unos dados que están. Bueno, a veces yo juego a la general, en la general vos tenés un vasito con 6 dados que los tirás, y a veces cuando sacás generala, es cuando los dados están ordenados, de 1 al 6, que te puede pasar por azar una en cada 100 veces o 50, no sé, como es probable, pero no es. Pero si encima te salen de 1 al 6, los encontrás acomodados uno al lado del otro, no se puede pensar que eso surge de la nada o por azar, sino que tiene que haber alguien inteligente que los haya ordenado. Así, algunos piensan que el universo es un caos, como puede ser, no sé, por ejemplo, Schopenhauer, cuando habla de el mundo como voluntad de representación, o otros autores que hablan de que el mundo es un caos y empieza como un caos, una visión bien moderna, que es la inteligencia humana la que ordena el caos. Pero el mundo aparece con un orden, eh, y alguien tiene que haber hecho ese orden. No es una casualidad que haya orden, no es que el orden viene del caos azarosamente, sino que necesariamente tiene que haber una inteligencia que ponga un orden en la naturaleza. Exacto, y es aquí donde se puede hacer un argumento a fortiori, donde hay regularidad en lo menor, hay regularidad en lo mayor. Pensemos en nosotros. Fuimos producidos por una inteligencia, que son nuestros padres. ¿Tendría sentido que lo mayor que es el universo, la suma del espacio, tiempo, materia y energía, haya sido producido al azar? Por supuesto que no. Entonces tenemos el siguiente silogismo. Premisa 1. Donde hay regularidad, o bien hay necesidad, o bien hay finalidad. Premisa menor. En la naturaleza encontramos regularidad. Sin embargo, no siempre necesidad. Conclusión, por tanto, en la naturaleza hay finalidad. Entonces señala un experto en Santo Tomás, es Agustín Echavarría. En definitiva, el punto de partida de la vía no es cualquier tipo de orden presente en el universo, sino la experiencia universal de que las cosas obran por un fin. Repito,
de que las cosas obran por un fin. Lo que cometió Josué es un error porque él dijo que todas las cosas obran por un fin, cuando esto no sostiene la quinta vía, y eso es una falacia del hombre de paja. Continúa este Agustín. Es decir, la innegable presencia de procesos teleológicos en la naturaleza es el carácter de estar finalizadas, propio de las cosas naturales, en el que confiere el argumento su carácter estrictamente metafísico, en la medida que representa el rasgo de dependencia o el carácter de efecto sobre el que luego se aplicará el principio de causalidad. Entonces, Santo Tomás razona de la siguiente manera, y estamos en las cuestiones disputadas sobre la verdad. Todo lo que tiene un cierto orden es preciso que sea regido por alguna providencia. Pensemos nosotros, y nuestra providencia sería nuestro sistema neurológico. Pensemos ahora en una escala mayor, lo que Thomas Hobbes llama el hombre artificial o el Estado. Al haber un cierto orden es preciso que sea regido por alguna providencia. En el contexto de Thomas Hobbes, esta providencia sería el Estado o la autoridad legítima presente. Continúa Santo Tomás de Aquino. Pero las cosas naturales tienen un cierto orden en sus movimientos. Luego son regidas por una providencia. Continúa Santo Tomás. Todo lo que de suyo no puede conservarse en el ser necesita de alguien que lo gobierne para ser conservado. Ahora bien, las cosas creadas no pueden ser conservadas de suyo en el ser, porque lo que ha sido hecho de la nada tiende de suyo a la nada, como afirma el Damasceno. En consecuencia, es preciso que exista una providencia que gobierna a las cosas. Muy bien, entonces aquí tenemos lo siguiente. En el análisis que hace Aristóteles, el fenómeno de los sucesos fortuitos o hechos brutos en la naturaleza sigue su exposición de las cuatro causas en la física, que es un recopilatorio de 8 libros, para explicar el azar que puede referirse a sucesos que ocurren con o sin intención deliberada. Aristóteles y Santo Tomás utilizan la distinción entre las causas per se y causas incidentales o per accidens. Las causas per se son las causas eficientes, fundamentales y esenciales que provienen de la naturaleza, que en griego es physis, o del intelecto, que en griego es nous o nous. Están naturalmente relacionadas con la causalidad formal y final de un agente. En otras palabras, una causa eficiente está actuando per se cuando su acto es una función de un agente de acuerdo con su forma sustancial para producir su efecto propio. No sé si en este orden de ideas te gustaría añadir algo más. Sí, una última cosa, ya que estamos terminando. Juan Manuel Burgos, en su libro La experiencia integral, busca una vía para probar, no es una vía en realidad para probar la existencia de Dios, pero sí saca de un autor que se llama Joseph Seifert, que también es Ujú. personalista, dice, no, si bien esto no es una vía, sí es una vía para demostrar que Dios es persona, al menos según lógica. O sea, para Burgos dice que tenemos que Dios, como piensa San Anselmo, es un ser del cual no puede existir nada mayor, ¿sí? ¿Qué pasa? Sabemos que las personas son más perfectas que las cosas. Por tanto, a fuerza, Dios tiene que ser persona. Bueno, después podemos pensar, decir, bueno, en realidad Dios es tres personas en un solo Dios, pero está la idea esta de que Dios, si es lo más perfecto, y que no se puede encontrar nada más perfecto que Él, tiene que ser persona. Y eso es lo que dice Seifert. No sé si querés decir algo más, Carlito. Sí, exacto. Y es que con la quinta vía es aquí donde se hace explícita la personalidad divina. Sin embargo, es aquí, como tú muy bien lo matizaste, la importancia de la analogía, porque cuando decimos que Dios es persona, no estamos diciendo que haya comenzado a ser y que esté en continuo progreso o en declive, como ocurre con nosotros, sino que aquí tomamos la definición de Boecio, que una persona es una naturaleza individual de sustancia racional. Y esto se encuentra máximamente en Dios, porque como demostramos en las cuatro vías precedentes, Él es el ente per se que no requiere de nada ni nadie y que se constituye por sí mismo, lo que otros van a llamar como la aceidad. Bueno, Entonces, sí. no Sí, sé, sí. ¿quieres decir algo? No, dale, dale. Muy bien. Entonces, como vimos, dice Santo Tomás, es necesario según la doctrina
de Platón y Aristóteles, establecer uno más alto, siendo imprescindible que el primer principio sea simplísimo. No se le puede considerar como participando el ser, sino como el mismo ser existente. Y ya que el ser subsistente no puede ser más que uno, como ya se ha demostrado, es necesario que todas las otras cosas que están bajo él sean como entes que participan el ser. Entonces, aquí esto lo podemos tomar en el sentido personal, dado que hay sustancias individuales de naturaleza racional a fortiori por el orden y la regularidad que encontramos en esta realidad sensible. Dios se concluye que es un viviente personal y no una fuerza ahí desinteresada como sostenía Spinoza o Fichte, Schelling, Hegel, por mencionar algunos. Bueno, no, buenísimo, ahí está, ahí que compartir. Bueno, Carlitos, gracias. Che, muy interesante, siempre uno va aprendiendo, también yo aprendo mucho de vos, así que gracias por eso. Así que bueno, hermanos, eso es todo por hoy. No les olviden de suscribirse a mi canal, de poner me gusta. Recuerden que esto va a estar tanto en mi canal como en el canal de C Sapiense, que es el canal de Carlitos. Así que bueno, eso. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.